Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes. En este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción. Y en el episodio de esta semana del 1 de septiembre de 2025, hablaremos de los vínculos familiares que aún existen en el Poder Judicial pese a la reforma que prometía terminar con el nepotismo. Te contamos las últimas pruebas en la Operación Acordeón para seguir con la triste historia de la inmensa impunidad existente en los casos de corrupción. Claramente, no podemos dejar de hablar de la casita en Tepoztlán del senador Noroña, ni del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, donde destacaremos los temas que parece olvidó mencionar. Terminaremos discutiendo la nueva serie que muestra las verdades más oscuras del fundador de los Legionarios de Cristo y las consecuencias negativas que la tecnología está teniendo hacia nuestra capacidad de concentración, lectura y razonamiento. Como ven, traemos muchos temas, así que, ¿ya tienes tu café o mimosa listo? Disfrútalo y acompáñanos. Esta semana comenzamos con un platillo que parecía gourmet, pero nos dejó el sabor amargo de siempre: las redes familiares en el Poder Judicial. Y es que aunque nos prometieron una limpia a fondo con la elección judicial de 2025, lo cierto es que la corrupción no desapareció, solo cambió de apellido. Desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se revisaron los vínculos familiares de quienes a partir de septiembre integran los órganos más importantes del Poder Judicial de la Federación, entre los que está la Suprema Corte de Justicia. Y el resultado es que el 56% de los nuevos ministros y ministras tienen familiares en el gobierno o con contratos públicos. Casos destacados: Lenia Batres con 6 parientes en cargos públicos, entre ellos su hermano, hermana, exesposo e hijo. Vaya, solo le faltó que la mascota tuviera un puesto público. Y el caso de Yasmín Esquivel, donde su esposo ha recibido contratos millonarios del gobierno. O sea que estamos hablando de un desayuno en familia, pero con presupuesto público. Para hablarnos a fondo del tema nos acompaña Leonardo Núñez, director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción. Adelante, Leonardo. La revisión que realizamos de los familiares con vínculos dentro de los juzgadores del nuevo Poder Judicial no se limitó a la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde fue precisamente ese 56%, sino también en el Tribunal de Disciplina Judicial, que es el nuevo órgano que se encargará de vigilar el cumplimiento de las normas y sancionar a aquellos que se desvíen. En este caso, de los 5 nuevos integrantes, 3 de ellos cuentan con vínculos familiares, lo cual da un total de 60%. En el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, hay 2 nuevos magistrados que se suman a la conformación que ya existía, por lo cual ya tenemos 7 magistrados. De ellos, 5, el 71%, cuentan con vínculos familiares dentro de la administración pública. En total, 62% de estos 21 juzgadores que analizamos cuentan con algún vínculo dentro del poder. Esto es importante para nosotros porque no siempre se trata de información pública. Saber cuáles son los vínculos de los funcionarios y cuáles son los puestos que ellos tienen es un derecho que tenemos en la medida que sus salarios se pagan con recursos públicos. Hay una doble preocupación, no solamente en términos de el posible nepotismo que suceda, sino también de la falta de transparencia. Para nosotros fue muy fácil identificar muchos de estos vínculos al buscarlos en la Plataforma Nacional de Transparencia y en otras páginas donde aparece información de cuáles son los puestos que ocupan. Sin embargo, después de la desaparición del INAI, esta dificultad solamente incrementará, porque la información estará menos disponible. Esto es un requisito importantísimo para combatir el nepotismo, porque uno de los señalamientos que hacemos es que ninguna de las reformas que se ha presentado atiende de manera integral este fenómeno. Necesitamos mecanismos de evaluación de la evolución patrimonial de las personas, necesitamos información completa sobre sus familiares y sus cargos, y necesitamos transparencia total y absoluta. Este dato, que por sí mismo ya es preocupante, abre la puerta a la necesidad de discutir cómo vamos a combatir de verdad el nepotismo dentro de la administración pública, dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Legislativo y en todos los espacios, ya que con esto cerramos una serie de investigaciones en las que ya identificamos en un primer momento como 30% del gabinete de Claudia Sheinbaum tiene al menos a un familiar dentro del poder. También, cuando revisamos el caso del Poder Legislativo, identificamos que en la Cámara de Diputados, 38% de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva están en esta situación, y en el caso del Senado de la República, sucede con 43% de los integrantes de los cuerpos directivos. Es decir, los familiares en el poder siguen como un problema público que necesitamos investigar, y hay que señalar con mucha claridad: tener a un familiar en el gobierno no necesariamente es nepotismo, pero si no se transparenta esa relación y
se usa de manera beligerante el poder para beneficiarlo de manera indebida, ahí es donde estamos ante casos de nepotismo claro y duro. En este caso, tendremos que hacer un seguimiento preciso de qué es lo que pasa con estos nuevos integrantes del Poder Judicial y ver si más adelante esta cifra disminuye, aumenta o hay fenómenos nuevos por investigar. Sin embargo, necesitamos hacer reformas y mecanismos para poder vigilar la evolución patrimonial y el uso del poder por parte de las familias, independientemente del partido del que se trate, porque este no es un problema de Morena, no es un problema del PRI, es un problema de controlar al poder y evitar los abusos. Gracias, Leonardo. Y bueno, nos queda claro que el nepotismo ya no se disfraza aunque le pongan un aderezo distinto. Seguimos con un platillo que viene acompañado de acordeón, pero no de esos que alegran una carnita asada. Se trata de la Operación Acordeón, una estrategia de propaganda financiada presuntamente con recursos públicos por parte de la 4T, donde se imprimieron y distribuyeron papelitos, sí, acordeones, con nombres y ubicaciones de candidatos, justo los que terminaron ganando. De acuerdo con una investigación publicada en Proceso, esta operación incluyó pagos de la Secretaría del Bienestar a operadores políticos y fue complementada con algoritmos para influir en la elección de magistrados. Aunque hubo documentos, cheques, testimonios y hasta videos, el Tribunal Electoral decidió desechar las pruebas. Para contarnos más sobre el tema está con nosotros la periodista Estrella Pedrosa. En la revista Proceso publicamos el reportaje Operación Acordeón, donde mostramos cómo se usaron recursos públicos para influir en la elección judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quiénes se vieron beneficiados y cuáles fueron las irregularidades detectadas en el proceso. Se descubrió que la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal financió la impresión de miles de acordeones con los nombres de candidatas y candidatos que al final fueron favorecidos. Por su parte, la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México pagó brigadistas para afiliar a simpatizantes de Morena y que repartieran los acordeones unos días antes de la elección. Esto durante la veda electoral. Esto violentó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en los artículos 213, 251 y 449 que prohíben propaganda en la veda electoral y el uso de recursos públicos con fines electorales. Olivia Aguirre Bonilla, Isaac de Paz, Carlos Enrique Odrizola Mariscal impugnaron la elección del 1 de junio. En Proceso tuvimos acceso a varias de estas pruebas documentales que fueron presentadas como parte de las impugnaciones, entre ellas un contrato de más de 429 millones de pesos con la empresa Impresores Offset Serigrafía, destinado a imprimir los acordeones antes de la elección. Oficialmente se ajustó como información sobre programas sociales, pero los aspirantes calificaron todo esto como sospechoso. Y bueno, también documentamos cómo brigadas pagadas por la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México operaron desde la casa del diputado federal Jesús Emiliano Álvarez López y ahí afiliaban a simpatizantes, repartían a los acordeones antes de la elección y los pagos se realizaron con cheques oficiales. Y de todas estas acciones pues también hay evidencia de que ocurrieron durante la veda electoral. También en este reportaje de Proceso se muestra cómo todas las candidatas y candidatos incluidos en los acordeones resultaron electos y se detectaron anomalías en casillas con participación superior al padrón que existía en esa zona, aspirantes sin campaña territorial que obtuvieron millones de votos y que hoy tienen un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se identificaron patrones de votación atípicos que apuntan a un posible algoritmo electoral para asegurar la victoria de ciertos participantes. A pesar de estas irregularidades, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección por mayoría de 3 votos en contra de 2, como se señala en Proceso, y ni la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal ni la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México ofrecieron una respuesta ante las solicitudes de tener una postura formal al respecto. Y bueno, la Operación Acordeón deja claro cómo la política y los recursos públicos pueden condicionar elecciones estratégicas, en este caso como ocurrió en el Poder Judicial. Esto es lo que pueden encontrar en el reportaje Operación Acordeón y los invitamos a que descubran todo lo que ahí se plasma y todo lo que pues estuvo detrás de esta elección. Gracias, Estrella, por presentarnos con datos duros la realidad, sin azúcar ni mermelada.
Y como si ya no tuviéramos suficiente en el plato, agregamos una cucharada más. El 91% de los casos de corrupción en México no tienen sentencia definitiva. Lo dice un diagnóstico oficial del Programa Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. El sistema judicial y las fiscalías operan con apenas 39% de efectividad conjunta. Además, 76% de los adultos normalizan la corrupción y 8 de cada 10 víctimas ni siquiera denuncian, porque no saben cómo, porque no confían o porque simplemente creen que no sirve de nada. ¿Y cómo culparlos? Para hablarnos de este escenario que más que desayuno parece olla express a punto de reventar, nos acompaña Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Surge un escándalo de corrupción y el día siguiente las autoridades salen a pedir denuncias. Justifican que no pueden hacer nada porque nadie ha presentado estas denuncias. Lo cierto es que pareciera que las autoridades parecen trasladar la carga de la investigación de sí mismas a las personas que saben de alguna irregularidad. ¿Por qué será esto? Aquí hay una posible explicación. La semana pasada, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción publicó su programa institucional. Una de las partes de la política para hacer frente a la corrupción es la investigación y la sanción de actos de corrupción. En este documento, la CESNA reconoció que 9 de cada 10 de las investigaciones penales por hechos de corrupción no llegaron a una sentencia definitiva. Déjame añadir un dato más. La ITAC reunió información de fiscalías anticorrupción de los estados entre 2019 y 2023. Durante este periodo, registraron un total de 9,854 carpetas de investigación. Esto quiere decir que en 4 años, las fiscalías dedicadas a investigar delitos de corrupción empezaron a hacer investigaciones sobre poco menos de 10,000 casos de corrupción de todos los tamaños. De estos casi 10,000 casos, solo en 1,522 hubo una resolución en un sentido que parece favorecer el combate a la corrupción. Esto representa menos del 1%, el 0.72% de todas las carpetas. De acuerdo con la encuesta nacional sobre corrupción e impunidad, elaborada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y publicada el año pasado, solo el 6% de las personas que fueron víctimas de un acto de corrupción se animaron a denunciar. De estas personas que sí denunciaron, solo 1 de cada 4 dijo que tuvo algún resultado positivo. Por donde analicemos los datos, los resultados son los mismos. Denunciar parece no servir para nada porque las autoridades nada investigan. Es cierto que investigar los delitos de corrupción es muy complicado. Demanda tiempo, dinero y paciencia. Pero algo pueden aprender las autoridades del periodismo de investigación. Ahí están los casos de la Casa Blanca, la estafa maestra, Segalmex u Odebrecht. Con las herramientas adecuadas, sí es posible investigar los actos de corrupción y asignar responsabilidades, sin importar que se reciban o no las denuncias necesarias. Gracias, Ricardo. Así como no todos los cafés están en su punto y te puede tocar uno quemado que sepa horrendo, no todos los casos de corrupción se procesan. De hecho, la mayoría ni se tocan. Pasamos ahora a un platillo que huele raro desde la cocina, la misteriosa casa del senador Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán. Según él, la compró a plazos por 12 millones de pesos en 2024. Pero ¡oh sorpresa! El terreno fue inscrito en 2025 y no está su nombre, sino al de Gisela María Hengel-Fleisner, una ciudadana austriaca dedicada a actividades de sanación. Todo esto se destapó tras una pelea con el alcalde local y el recibo predial está a nombre de ella. Además, el terreno fue subdividido formalmente hasta julio de 2025, así que si Noroña dice que la compró en 2024, ¿legalmente no existía? Para contarnos los detalles está con nosotros el periodista de Mexicanos contra la Corrupción, Eduardo Buendía. Esta semana en Mexicanos contra la Corrupción revelamos nuevas irregularidades sobre el tema de la casa en Tepoztlán que habita Gerardo Fernández Noroña. Nos dimos a la tarea de ir a buscar todos los antecedentes registrales que hay de Gerardo Fernández Noroña en el Registro Público de la Propiedad de Morelos y pues resulta que ningún predio está a su nombre, a pesar de que él en su declaración patrimonial aseguró que en noviembre de 2024 adquirió una propiedad de 1,200 metros cuadrados por 12 millones de pesos en ese municipio morelense. Pero resulta que después de que él mantuvo una discusión en redes sociales con Perseo Quirós, presidente municipal de Tepoztlán, mostró un documento de un pago de predial en donde le seguimos la pista a las claves que revelaban ese documento y nos dimos cuenta que el pago fue efectuado por una ciudadana austriaca llamada Gisela María Hengel-Fleisner. Resulta que Gisela, como el propio Noroña aseguró, es la dueña de la casa que está pagando. Posteriormente fuimos al Registro Público de la Propiedad a buscar el nombre de Gisela y resulta que es dueña de 3 predios. Pero
que estos 3 predios efectivamente se encuentran en Tepoztlán, sin embargo, fueron subdivididos en julio de 2025, es decir, hace apenas unas semanas. La duda que plantea esta nota que publicamos esta semana es cómo es que el senador morenista asegura que inició o que compró la propiedad en noviembre de 2024, siendo que los predios fueron subdivididos y registrados hasta julio de 2025. Y bueno, esta es, digamos, la novedad de la semana, pero ya arrastrábamos un hilo de diferentes cuestiones que empezaron a revelar otros medios de comunicación en las que se habla pues de que son tierras comunales, que prácticamente no hay las autorizaciones debidas para que le hayan cedido los derechos de una propiedad en Tepoztlán, y otros detalles como el hecho de que el senador asegura que contrajo un crédito para adquirir la propiedad, pero del que él no ha presentado los documentos y no sabemos mayores detalles, aun cuando pues vemos que los predios pues han atravesado todo este accidentado historial. Gracias, Eduardo. Lo de la casa de Noroña parece como esos desayunos de hotel. Suena muy bien en el folleto, pero cuando llegas al buffet es pura fruta pasada. Vamos ahora con una sección que ya es tradición en este brunch. A juicio de amparo, con María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Esta semana, María Amparo analiza el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, que más que rendición de cuentas, fue un platillo rehecho, exaltación de logros cuestionables, cero autocrítica y silencios escandalosos en temas como corrupción, violencia y desaparecidos. Aunque hubo guiños a cambios en seguridad o relaciones exteriores, pasaron casi desapercibidos. La continuidad con el sexenio anterior es más evidente que nunca y decepciona que no haya voluntad real de transformar. María Amparo Casar nos lo explica mejor. Este informe de gobierno de los primeros 11 meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum fue como tantos otros que hemos escuchado a lo largo de la vida. Estos informes son todo menos rendición de cuentas. Creo que vale la pena analizar este informe desde el punto de vista de las continuidades y de las diferencias con el gobierno anterior, dado que los dos presidentes, o el presidente y la presidenta, son del mismo partido. Las continuidades en forma y fondo son mucho mayores que las rupturas o los cambios o las correcciones de rumbo. Tiene Claudia Sheinbaum las mismas prioridades de gasto, las mismas tareas asignadas a los militares, los mismos programas sociales, la misma línea de obra pública, la misma política de endeudamiento, la misma desinstitucionalización, los mismos peros a la libertad de expresión, en fin, el mismo estilo y la misma fondo en sus políticas públicas. Tengo que reconocer que hay dos cambios muy importantes, el de la relación bilateral con los Estados Unidos y desde luego el de la política de seguridad, que abandona los abrazos y no balazos. Veremos si también vienen cambios, como ella ha anunciado, en materia energética y de hidrocarburos. En suma, diría yo que Claudia Sheinbaum, la presidenta, está llevando a cabo o que confirma que estamos en presencia de un libreto fijo que fue escrito por su antecesor y que la presidenta de México consiente y respeta. Ojalá y pudiera haber algo de transformación, porque hay que decirlo, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene todo el poder para hacer las transformaciones que este país necesita. Gracias, María Amparo. Lo que vimos no fue un nuevo menú, sino el mismo de siempre, solo que servido en un plato distinto. Y ahora sí, entramos a un platillo fuerte y oscuro. Marcial Maciel, El Lobo de Dios, la docuserie de HBO Max que cerró temporada este 28 de agosto. La serie expone cómo Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, vivió una doble vida, por no decir unas 4 vidas distintas. Abusó sexualmente de menores, construyó una red de encubrimiento dentro de la iglesia y recibió protección de élites políticas y religiosas. Un testimonio desgarrador contado con profundidad periodística y que busca ser memoria, justicia y advertencia. Para hablarnos de su creación y del proceso detrás del documental, nos acompaña Emiliano Ruiz Parra, periodista e investigador del proyecto. Hola, ¿qué tal? Les quiero platicar sobre la serie documental Marcial Maciel, El Lobo de Dios, que se estrenó el 14 de agosto en la plataforma HBO Max. Es una serie de 4 capítulos de 40 a 50 minutos cada uno, que cuenta la vida
de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, una congregación de la Iglesia Católica. Además de haber hecho esta fundación, Marcial Maciel abusó sexualmente de al menos 60 menores de edad, fundó un imperio financiero y educativo que llegó a estar valuado en $25,000 millones y estableció una congregación en donde otros por lo menos 30 sacerdotes también abusaron de menores. Marcial Maciel, y esto se cuenta en la serie, murió en la más absoluta impunidad, y esto lo logró porque tenía pues una gran red de protección política, religiosa y económica, empezando por el Papa Juan Pablo II y también por un montón de empresarios mexicanos como Carlos Slim, Emilio Azcárraga, la familia Servitje, por políticos de distintos periodos de este país, ¿no? La última importante quizá fue Marta Sagún, pero también Carlos Salinas de Gortari, entre otros, Luis Donaldo Colosio. Entonces esto permitió que Marcial Maciel, a pesar de que había muchísimas pruebas, documentos, cartas, denuncias en el Archivo Vaticano y en el archivo de otras diócesis, pues pudiera seguir con la construcción y consolidación de su imperio, de su congregación y de todo lo que eso implicaba. Esta serie documental, bueno, pues se filmó sobre todo con los testimonios de las víctimas, 3 de ellas, Juan José Vaca, José Barba y Alejandro Espinosa, y un puñado de periodistas e historiadores de México, Estados Unidos, España e Italia, y con un muy rico material de archivo. Y bueno, es una serie que tiene una relevancia porque abre la puerta, abre la ventana para que se siga trabajando este tema. Hay mucho más que contar, es solo la punta del iceberg, como también la propia dirección de la Legión de Cristo, la directiva, pues encubrió a Marcial Maciel, a pesar de que sabían su vida oscura, seguían promoviendo la imagen de que era un santo, y pues no han hecho ningún trabajo serio, amplio, de reparación, verdad y no repetición para las víctimas. Es muy importante, por lo tanto, pues, que se sigan contando estas historias para que se generen anticuerpos sociales y nos parezca intolerable y sea más difícil cada vez para los pederastas ejercer este acto terrible de violencia, que es la violencia sexual contra los niños. Gracias, Emiliano. A veces, en lugar de postre, el brunch se acompaña de algo más fuerte. Y esto, sin duda, fue una cucharada amarga pero necesaria. Desde este brunch les recomendamos no perderse esta serie. Y para nuestro croissant informativo tenemos un tema que seguramente te sonará familiar. ¿Te ha pasado que ves una imagen y te es imposible distinguir si es ficción o es realidad? ¿Sabes cómo esto puede disminuir nuestra capacidad para distinguir casos de corrupción reales de los que no lo son? Un texto de Mary Harrington en The New York Times plantea que la tecnología está alterando nuestra capacidad no solo de concentración, sino también de lectura y razonamiento. Para reflexionar sobre este tema nos acompaña Israel Zamarrón, periodista especializado en la era digital y autor del blog La Pausa Necesaria. Posiblemente te suene el nombre de Steve Bannon. Fue parte del equipo fundador de la plataforma de noticias estadounidense de ultraderecha, Breitbart News. Fue también parte de la junta directiva de Cambridge Analytica, la empresa que usó de forma irregular los datos de millones de usuarios de Facebook para influir en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, que ganó el actual presidente de ese país, Donald Trump, y en el Brexit, proceso por el cual el Reino Unido se separó de la Unión Europea. Bueno, él fue uno de los principales ideólogos de la primera fase del trumpismo, y en una entrevista en 2018 dejó ver con toda claridad parte de la estrategia que ha usado el grupo político al que pertenece para saturar e intoxicar la agenda pública, desorientar el debate y aprovechar esa confusión en beneficio propio. Y la estrategia no ha sido otra que, según palabras de Bannon, inundar la zona de mierda. Es decir, saturar los medios de información y las redes sociales, principales espacios de conversación pública en la actualidad, con contenido basura y polarizador, con agresiones, con noticias falsas y desinformación, y al mismo tiempo impulsar una agenda política diseñada para debilitar a sus rivales. No se trata de persuadir, se trata de saturar, de inundar, desorientar, confundir, manipular. En 2018, Bannon dijo lo siguiente: los medios solo pueden concentrarse en una cosa a la vez. Lo único que tenemos que hacer es inundar la zona. Cada día los golpearemos con 3 cosas. Ellos se agarrarán de una y nosotros haremos lo que queramos.
Si los medios de información son empresas con periodistas contratados para fiscalizar al poder público, sería ingenuo pensar que un ciudadano en lo individual pueda quedar exento de esa inundación deliberada. En una entrevista para la pausa necesaria, la doctora en Psicología Ocupacional por la Universidad Nacional Autónoma de México, Erika Villavicencio Ayub, comentó que la apuesta podría ser distraer a todo el mundo desviando la atención de lo importante hacia el contenido estéril, hacia el contenido basura, la cultura influencer y la viralidad. Hay que preguntarse, me dijo, ¿qué tanto este nivel de saturación cognitiva es una estrategia de distracción social mundial? ¿Qué tanto está permitiendo que otros grupos de personas tomen decisiones de hacia dónde vamos como humanidad mientras nos distraen con la cultura de la viralidad? Los ricos, conscientes de lo tóxico que se ha vuelto el mundo digital, empiezan a tomar medidas para protegerse de la polarización, el impacto cognitivo de Internet, la desinformación, la manipulación. Y claro, tecnomillonarios como Mark Zuckerberg, fundador de Meta, empresa que posee a Facebook, Instagram y WhatsApp, o Bill Gates, fundador de Windows, se protegen y protegen a su familia del ecosistema digital que ellos han construido. De forma indirecta admiten que algo está verdaderamente roto aquí dentro. A decir verdad, no me imagino uno de ellos dos scrolleando 5.7 horas al día en redes sociales, como lo hacemos la mayoría de los mexicanos, por ejemplo, según cifras del INEGI. Aunque es necesario y casi urgente, no todo el mundo tiene la capacidad económica, social, cultural de desconectarse. De hecho, salir de la jungla digital se ha convertido en un lujo. La periodista británica Maria Harrington recientemente escribió una columna en el diario estadounidense The New York Times titulada "Pensar se está convirtiendo en un bien de lujo", en la que describe cómo la supercomputadora de bolsillo que tenemos con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, almacena un mundo diseñado para ser adictivo. El resultado es que vamos por ahí con la atención rota, fragmentada, incapaces de concentrarnos en lo que sea más tiempo de lo que dura un reel o un TikTok. Por esa razón, apunta Harrington, los millonarios estadounidenses ya están contratando niñeras que firman contratos de no uso de celulares o están enviando a sus hijos a escuelas Waldorf, donde los celulares están estrictamente restringidos y la colegiatura cuesta $34,000 al año solo en el nivel de primaria. Eso es más de $500,000. Muchos países del mundo, incluido México, avanzan de a poco hacia la regulación o de plano la prohibición de los celulares en las escuelas. Pero esto tiene un matiz, no aplica igual en escuelas privadas con grupos reducidos que en planteles públicos con aulas desbordadas. Y lo mismo pasa en los hogares, dependiendo de la condición socioeconómica. De esta forma, apunta Harrington, la desintoxicación digital o los ayunos de dopamina son privilegios de un nicho que se encuentra en un puñado de gente rica. Esto podría derivar en que en unos años habrá, por un lado, un grupo relativamente pequeño de personas que conservarán y desarrollarán intencionalmente la capacidad de concentración y el razonamiento complejo. Y por otro lado, una gran mayoría post-alfabetizada, con el cerebro quemado, sin claridad cognitiva. ¿Y qué pasa si esto se materializa plenamente? Harrington considera que habrá un electorado sin capacidad para pensar a largo plazo, que será más tribal, menos racional, en gran medida desinteresado en hechos y asuntos históricos, movido más por las emociones que por los argumentos, propenso a las ideas fantasiosas y a las teorías conspirativas. Una ciudadanía así, advierte la periodista británica, ofrece nuevas oportunidades para la corrupción, pues los oligarcas que intentan moldear las políticas a su favor, como los tecnomillonarios, se beneficiarán del hecho de que pocos tendrán la capacidad de atención suficiente y plena para fiscalizar su actuar y cuestionarles en términos técnicos y aburridos. Y la gran mayoría solo querrá enterarse del siguiente escándalo viral para olvidarlo enseguida, en espera del siguiente y el siguiente. En su libro Nexus, una breve historia de las redes de información de la Edad de Piedra hasta la IA, el historiador israelí Yuval Noah Harari escribe: en el siglo XXI, cualquier nuevo régimen totalitario podría tener éxito ahí donde Hitler y Stalin fracasaron, creando una red todopoderosa que evite que las generaciones futuras traten siquiera de destapar sus mentiras y ficciones. Gracias, Israel. El desayuno también puede ser mental. Y si solo estamos comiendo chatarra digital, no es de extrañar que el pensamiento crítico ande en ayuno. Con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.